Para mí la inmigración es un hecho natural que no hay que prohibir, sino todo lo contrario, favorecerlo. Para mí la espiritualidad es poder trascender la realidad y alcanzar la paz interior. Para mí la reencarnación o la resurrección es en realidad, si existe, es una oportunidad de pedir perdón. La inmigración para mí es muy necesaria, pues nosotros, los españoles, el pueblo de España, está bastante envejecido y falta esta savia nueva para que estas razas se junten y empiece una nueva vida. Durante siglos, la comunidad judía convivió con la española, compartiendo creencias, filosofía y conocimientos tanto médicos como sociales. Pero, ¿qué ha quedado de todo aquello? Para saberlo y conocer en más profundidad la cultura y tradición hebrea, nos acompaña esta noche una de las máximas autoridades mundiales en esta materia, la señora Dalia Levinson, expresidenta de la Comunidad Israelita de Barcelona, exvicepresidenta de la Federación de Comunidades Judías de España, y exmiembro de las juntas directivas del European Jewish Congress y del World Jewish Congress. Bien, pues vamos a hablar de ese pueblo judío que tenemos en España y que hemos compartido con él tantos siglos, ¿verdad? Es más, venimos compartiendo con el mismo pueblo y con su cultura, con sus raíces, con sus credos, parte de los nuestros, ¿no? Al menos los que son católicos saben que tenemos ese lazo común con el pueblo judío, ¿no? Hablaremos del pueblo judío, hablaremos también de esa relación con ese otro Estado, ¿no? Con esa otra posible, con esa otra nación, pero con ese otro posible Estado como es el palestino y qué relación y cómo acabarán ya los conflictos y se acabarán dentro de muy poquito. Pero vamos a hacer un poquito de historia, inicialmente dando de entrada la enhorabuena porque haya aceptado nuestro ofrecimiento por acceder a esta entrevista, a la señora Dalia Levinson, que se encuentra ya con nosotros. Señora Levinson, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer que esté con nosotros. Dalia, ¿la puedo tutear? Por favor. Sí, es usted del pueblo judío, por lo tanto es usted judía, sí, con sus ritos, con sus credos, su tradición. Sí, sí. Bueno, yo le voy a decir una cosa que suelo decir en las entradas de todas las conferencias que doy sobre divulgación sobre el tema judío, y por eso les agradezco de paso la invitación, que es una oportunidad más, de que yo soy hebrea, israelita, judía, y además como he nacido en el Estado de Israel, pues además soy de nacionalidad israelí, aparte de española naturalmente, puesto que llevo 54 años viviendo en Barcelona. Evidentemente soy judía, lo resumiremos hoy en día como judía. Pertenezco a este pueblo, al pueblo judío, y sigo, pues, evidentemente sus costumbres, sus tradiciones. Mi familia es una familia judía, mis hijos han recibido una educación judía, además de la educación normal que se recibe en los colegios aquí, y bueno, y trato de mantener vivo pues la identidad judía que he recibido de mis padres y que he transmitido a mis hijos, y que además estoy viendo que se transmite a mis nietos. Qué bien. Que es la base de lo que es el judaísmo. Pues eso es un aporte importante, Dalia, ¿verdad? Sobre todo hay una coherencia ahí, ¿no? Cuando uno dice, es que yo soy... Porque lo vemos en diferentes otras tradiciones o culturas, ¿no? Que no se pregona con el ejemplo, ¿verdad? Sí. Uno dice, por ejemplo, yo soy católico, pero bueno, ¿y qué haces para ser católico, no? Yo soy protestante, ¿y qué haces para ser protestante, no? O bien otro pueblo es igual, ¿no? Que quiere decir que las personas se reconocen de igual a igual, pero se reconocen desde luego cuando lo que pregonan lo sienten dentro, y eso usted ya lo viene demostrando desde su nacimiento, ¿no? Sí, sí. Quisiera hacer un apunte sobre esto, a la luz de lo que ha comentado usted. Sí, el ser judío, nos vamos a tutear, por favor, sí. Yo te llamo Dalia y tú me llamas Pedro, ¿te parece? Con mucho gusto. El ser judío es algo más que una religión. El ser judío, podréis escuchar una vez que un judío dice, yo soy judío agnóstico.
y te quedarás parado y digas, ¿esto qué significa? O soy un judío ateo, pero también soy un judío ortodoxo, ultra ortodoxo, reformista, o sea, toda esta gama, todas estas tendencias existen dentro del judaísmo y todos pertenezcamos a alguna de estas tendencias, nos sentimos ante todo judíos. Y sentirse judío es lo que he dicho antes y sigo, es pertenecer a un pueblo que tiene una identidad y que se ha obligado a transmitirla y así lo ha hecho a lo largo de los tiempos y en contra de todas las persecuciones que puedan haber tenido los judíos, hemos tratado de seguirlo. Evidentemente no todos, es como es normal en todas partes. Dalia, no obstante, hablemos un poquito de esa tradición y de esa historia, ¿no? Ahora mismo la acabas de decir, ¿no? Hemos sido perseguidos y tal, hemos tenido muchos problemas en muchas culturas, ¿no? ¿Qué tiene el pueblo judío, por ejemplo, que ha estado, y perdóname, tan mal visto durante siglos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estuvisteis en España y se os expulsó, ¿no? ¿Qué hay detrás de...? ¿Qué hay miedo por parte de los gobernantes? ¿Qué hay? Porque desde luego, para ser el pueblo elegido de Dios, desde luego os ha maltratado mucho, ¿no? Sí. El de arriba. Sí. Bueno, sí es cierto que si recorremos la historia del pueblo judío a lo largo de todos sus siglos, de muchos siglos, pero especialmente en los últimos 2000 años, el pueblo judío ha sido perseguido, siempre perseguido. ¿Y por qué? Claro, esa es la gran pregunta, porque nosotros también nos lo preguntamos, evidentemente nos lo hemos estudiado mucho y tratado. Pues yo lo definiría en el hecho, una cosa muy concreta, es decir, el pueblo judío se ha mantenido fiel a las enseñanzas que recibió. Es el primer pueblo monoteísta que hay, de tradición monoteísta, del cual han surgido el catolicismo y después el islamismo, pero se ha mantenido en las enseñanzas que ha recibido. Se nos ha llamado muchas veces el pueblo del Shabbat, del descanso, o sea, es el pueblo judío quien ha introducido el descanso semanal, por ejemplo, el pueblo de la Torá, el pueblo del libro en el que está todo en el Antiguo Testamento, en el que se supone que está la esencia de las enseñanzas judías, desde los 10 mandamientos y después posterior desarrollo de una ley judía que abarca desde el derecho civil, el derecho penal, el derecho del comercio, la ecología, por ejemplo, cómo hay que tratar a la tierra, eso ya está en el Antiguo Testamento y se sigue haciendo hoy por judíos. Pero a pesar de todo, Dalia, ¿qué es lo que ha ofrecido el pueblo judío como para que en diferentes tradiciones y culturas, a través de los siglos, haya estado siempre tan mal visto? Yo no sé si a día de hoy incluso notáis vosotros que hay un cierto desapego con el pueblo judío, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Sí. O en el mundo. ¿Todavía existe eso? Sí. Sí, esto va por ciclos, en mayor o menor medida. Pues yo diría que es lo que nos ha hecho un poco distintos, o que nos vean distintos, es que nos hemos mantenido fieles a aquello que hemos recibido. Y a partir del cristianismo lo que hay es una persecución a los judíos, pero no tanto para matarlos, sino para que reconozcan como verdadera la religión cristiana. Los primeros cristianos se llamaban el Nuevo Israel, porque entienden que ellos portan la verdad. Y los judíos pues se han mantenido los que se han mantenido, pues se han mantenido como judíos. En España, pues me has preguntado, Pedro, sobre España. Pues bueno, en España el primer rastro de judíos está por los años 400, con los visigodos. Y en el momento que los visigodos adoptan la religión cristiana, a partir de ahí aparece toda la legislación contra los judíos, de distinguirlos con la vestimenta, con prohibirles hacer una cosa o la otra, con hacerlos vivir en guetos, y así todo eso, y en toda Europa también. O sea que... ¿Y qué es lo que nos ha mantenido? Pues bueno, a quienes se han mantenido es el decir, no, yo no quiero convencer a nadie de que lo mío es mejor, pero quiero que me dejen creer en lo mío. Yo, esto es lo que diría que es básicamente, y lo digo más como judía que soy, judía, activa, que vive su judaísmo,
en libertad, sin querer asimilarme a nadie, pero sí que integrada, pues como lo estoy integrada en la sociedad española. He ejercido como abogada, he ido a la universidad aquí, he estudiado, mis hijos han ido a colegios aquí, todos, y estamos totalmente integrados en la sociedad en la que vivimos, pero no estamos asimilados. Hace unas semanas tuvimos aquí también a uno de los representantes máximos exponentes de la OLP, el señor Said, aquí en este programa Tierra de Sueños, representando al pueblo palestino, ¿no? Y nos decía que, bueno, que ya no hay primaveras. Las primaveras, ellos tienen primaveras durante todo el año por la temperatura, ¿no? Hacía esa pequeña broma, ¿no? Sí. Pero él decía que el cese a las hostilidades entre el pueblo israelí y el pueblo palestino, pues que todos, entre ambas partes, hay que poner un cierto compromiso, ¿no? A decir, bueno, se acabó y nada más, ¿no? Claro, ellos se quejan de que el pueblo judío, entre comillas, les ha sustraído parte de su territorio, ¿no? Ya por tradición, ¿no? Y que se han quedado con una parte muy pequeña de lo que era su territorio en sí y tampoco tienen muchas salidas. Dalia, no solamente qué le dirías a él, sino qué le dirías a todo el pueblo que nos está viendo hoy, tanto aquí en España como en Estados Unidos. Claro que lo que nos vino a explicar de alguna manera y lo que entendemos todos es que al pueblo judío le dieron un terreno, una tierra, ¿verdad?, que ya había también vivido allí este pueblo judío, pero que le dieron una tierra que en ese momento no era suya, que era del pueblo palestino. Y a día de hoy hay un conflicto en relación a esos intereses. ¿Eso es así? ¿Qué le dirías a él o cómo explicarías tú el tener hoy, no esa nación, sino tener ese territorio ya vuestro, concedido hace muy poco, ¿verdad? Pero que bueno, ya tenéis, y además ese estado que es casi compartido, es casi mancomunado, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto ha sido una larga exposición. Yo creía que iba a hablar más de las costumbres de los judíos en todo el mundo. Sí, solamente te pido un pequeño aporte. El aporte con respecto al Estado de Israel, que es el único Estado judío en el mundo, dicho sea de paso, y yo también me he declarado además israelí, que no es lo mismo que es judía, pero además soy israelí, y por supuesto me importa, me interesa y me afecta todo cuanto pasa con Israel, como le pasa a muchísimos judíos en el mundo. El tema no se puede solventar así, con dos preguntas, entre otras cosas porque llevamos más de... Y yo nací con el Estado de Israel en el año 48. Y desde entonces, al día siguiente, ya empezó una guerra en la que Israel fue atacada por todos los estados que la rodeaban. Israel es un estado que tiene 22.000 kilómetros cuadrados, que vendría a ser más o menos Cataluña, con una población más o menos como la de Cataluña, que desde entonces está en guerra defendiéndose por una resolución que se tomó por las Naciones Unidas. Y bueno, entrar en el conflicto ahora sería demasiado largo. Ni siquiera los políticos, ni las grandes cumbres que van y vienen, se encuentran en Sharm el Sheikh, después se encuentran con Clinton, después todas no lo han resuelto. Yo personalmente creo que hemos avanzado. Entrar en quién tiene razón y en quién no tiene razón no es el momento. Lo que sí puedo decir es que las negociaciones con los palestinos se iniciaron en el momento en que por parte de los palestinos, solamente de un grupo, se reconoció el derecho de Israel a existir, porque está totalmente deslegitimizado. Es decir, ahora la nueva moda es que Israel no tiene derecho a estar allí. A partir de este momento se han empezado las negociaciones. Yo creo que se ha avanzado mucho, lo que pasa que, claro, no es como en un negocio particular en el cual pues, estamos 2, 3 meses, 4 meses y llegaremos a un acuerdo. Eso es más difícil. Evidentemente hay dos poblaciones. Las dos tienen derecho. ¿Tú ves que dentro de muy poquito Palestina, sí, por ejemplo, será un Estado independiente? Estoy segura. ¿Estás segura? Estoy segura, y este es el paso. Son pasos que se han ido dando. Qué bien, estupendo. Y yo estoy absolutamente convencida, pero de corazón, y yo que conozco a palestinos que viven allí, que tienen sus problemas, que viven con todos los problemas que significa estar en la situación en que se está.
pero también conozco a muchos israelíes, a muchos, que reciben de golpe una bomba al lado de su casa, en las escuelas, que no sabes de dónde viene. Todo este problema es muy difícil, es doloroso, pero yo creo, de verdad que lo creo muy sinceramente, que hemos avanzado mucho. En estos 60 años se ha avanzado en el hecho de que, bueno, finalmente, por un lado, se reconoce al Estado de Israel el derecho a existir, los palestinos tienen su derecho a existir y a tener sus fronteras, y todo el mundo tiene que estar en seguridad, y llegaremos, estoy absolutamente segura, que nos va a llevar más tiempo, que yo espero verlo, aunque tenga el pelo blanquísimo, más de lo que tengo, pero llegaremos, estoy segura, porque hay esta voluntad por parte de las dos partes y todo el mundo desea la paz, puedes estar seguro. Dalia, hoy el pueblo judío está reconocido, también aquí en estas latitudes, ¿verdad? Ya no vemos al judío por la calle cuando va con su identificación, ¿verdad? Si no lo vemos y es una persona más de la calle, evidentemente, ¿no? Faltaría más, ¿no? Y poco a poco nos vamos acercando a entender también esa tradición. Hay más conciencia de planeta, más conciencia universalista y tenemos que respetarnos todos, ¿no? No obstante, el pueblo judío nos ha dejado una herencia importante desde el punto de vista médico, cultural, social, político. Ha sido un pueblo siempre muy preparado, es que nos ha dejado siempre un legado histórico de cultura y de saber, ¿no? De esa cultura y de ese saber médico-social, hoy, ¿de qué disfrutamos? Bueno, yo creo que si hablamos del mundo judío en general, de todo el mundo, ya he dicho antes que somos unos 13, 14 millones más o menos, ¿no? Más bien 13 que 14 en todo el mundo. Pues bueno, en cuanto al saber, pues mira, para no irme atrás en la historia, porque en la historia, en particular en España, ha habido grandes filósofos, grandes escritores, grandes cartógrafos, grandes administradores que han ayudado a los reyes de las Españas, de los diversos reinos de la España, que han ayudado y han aportado su sabiduría y sus conocimientos. El gran Maimónides, por ejemplo, si te diera a leer uno de los capítulos de sus capítulos sobre la salud y lo que significa hacer ejercicio físico, y sin decirte quién es, te quedarías absolutamente asombrado porque creerías que te estoy leyendo el artículo de cualquier médico científico del momento. Actual. Sí, sí. Actual. Es increíble. O hablar de una dieta sana. ¿Y en qué consiste una dieta sana? Por ejemplo, pues yo, de verdad, si lees alguno de estos libros, de esos capítulos, quedarás absolutamente... Bueno, nadie ni lo creería. Porque a mí me pasó también, digo, no puede ser, esto lo ha escrito Maimónides. Pues sí. Los cartógrafos han aportado mucho a todo. En medicina. Y luego, si nos ponemos hoy en día, pues yo te diré que de los premios Nobel que hay en el mundo, pues bueno, hay 150 premios Nobel son judíos. Algunos son de literatura, pero que son, digamos, a los cuales accede más el público. Un Saul Bellow, por ejemplo, pues más o menos lo conocen, se conoce más. Un Isaac Bashevis Singer, aunque haya escrito en yiddish, también es conocido. ¿Tenéis una media por encima de la normal? Yo no diría que tenemos una media. Claro, si hacemos estadística pura, pues claro, yo te digo, pues sí, oiga, por 14 millones de judíos en todo el mundo que tengan 150 premios Nobel, de los cuales más del 80% son científicos, ¿no?, que han aportado a la ciencia, o sea que... Pues bueno, ¿no tendréis a ningún economista también tenemos, para que nos saque de la crisis a todos? Lamentablemente no hay muchos economistas, pero bueno, el tema de la economía pues no está resuelto, porque yo creo que no hay ningún economista. ¿Es un pueblo rico el pueblo judío? Bueno, esto es, mira, hay muchos estereotipos sobre los judíos, los hubo a lo largo de todos los siglos, el típico judío usurero, claro, era usurero, era el único que podía prestar dinero y cobraba por prestar dinero, y todos los reyes necesitaban este dinero, por cierto. Los judíos a lo largo de los siglos en toda Europa pertenecían a los reyes, eran propiedad de los reyes, de ahí que todas las aljamas judías están al lado precisamente del centro de poder, están al lado del Palacio del Rey, no están en las afueras, sus cementerios están en las afueras, porque, ¿entiendes? Entonces, la idea de que son ricos,
pues bueno, hay algunos que se destacan porque tienen dinero, pero bueno, si hacemos una media de todos los judíos ricos en Estados Unidos o de los hombres más ricos del mundo, ya que hay tantas listas Forbes y todo eso, pues no encontrarás de los más ricos. Algún que otro judío lo encontrarás, pero lo que pasa es que el pueblo judío es solidario. Dalía, ¿algún mensaje ya para finalizar? ¿Algún mensaje a nuestra comunidad, tanto a la que nos ve aquí en España como a la que nos ve en Miami, en Argentina, en Estados Unidos? Mensaje, no sé, yo diría por un lado que los judíos somos gente normal y corriente, que nos integramos en las sociedades donde estamos y no tratamos de intervenir para nada, y que anhelamos de verdad, igual que los palestinos, igual que todos, anhelamos que haya paz en Israel y que lo rezamos siempre y lo pedimos por todos, por nosotros y por ellos, es decir, no solo por nosotros. Paz, paz y paz. Shalom, que es el saludo de los judíos cuando se encuentran. Shalom, Dalía Levinson, gracias por estar con nosotros en Tierra de Sueños y vuelve cuando tú quieras. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente, gracias y buenas noches. Buenas noches.